Buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo video de este canal, Hermanos del Terror, en el cual hablaremos de una de las leyendas más importantes en el país mexicano, el Charro Negro. Cuenta la historia, antes de convertirse en el Charro Negro, el hombre, debajo del traje, era hijo de un matrimonio pobre, que a pesar de todo, gustaba de vestirse de manera elegante. Debido a los pocos recursos de su padre, el gusto del niño era tal que en ocasiones no comía para tener dinero suficiente para comprar sus lujos. El relato cuenta que los padres del niño murieron, provocando que su situación empeorara. Acorralado, habría tomado la decisión de invocar al diablo para pedirle riqueza. Al final, consiguió que el diablo apareciera frente a él, y de inmediato leyó el temperamento del hombre que lo había invocado. Lucifer le ofreció una riqueza inconcebible para dejar atrás la situación que pesaba sobre él hasta ese momento. Sin embargo, a cambio tendría que entregar su alma. El orgulloso hombre no se amedrentó frente al rey del infierno y aceptó el trato. A partir de este momento, el charro se decidió a gastar lo que obtuvo a cambio de su alma. Pese a que gracias a ello consiguió la vida que siempre quiso, el paso del tiempo, el hombre se olvidó del intercambio que hizo con Lucifer. Es así que el diablo apareció nuevamente frente al hombre, para recordarle que la hora de cumplir su parte del trato se acercaba. Entonces, el miedo lo invadió. La perspectiva de la muerte provocó que el hombre buscara la manera de no cumplir con su palabra, y rodeó su hacienda con cruces y construyó una capilla dentro de ella para evitar que el diablo se acercara. Es así que en el último intento de escapar de su destino, el charro montó en su caballo y salió de su hacienda. El diablo lo interceptó en el camino y castigó su cobardía. La leyenda cuenta que el diablo pensaba esperar a la muerte del charro para cobrar su deuda, pero en el intento de no cumplir con su palabra, ocasionó que reclamara su alma en el momento. El charro quedó entonces condenado a pasar la eternidad atormentado en el infierno. Sin embargo, tendría la posibilidad de volver a caminar entre los vivos para cobrar las deudas de otras personas contraídas con el diablo. Además, si lograba que alguien aceptara la última bolsa con monedas de oro que le quedaba del trato que él mismo hizo, esa persona ocuparía su lugar y entonces podría descansar en paz. Esta fue la leyenda del Charro Negro. Acompáñame con las siguientes historias de personas que se encontraron con esta famosa entidad y lograron salir con bien. Esta historia es de uno de mis primos, el cual era un tanto codicioso, hasta que esta entidad lo cambió. Luis vivía en un pueblo de Aculco, en México. Una noche estaba caminando por un camino oscuro, después de una fiesta en casa de su amigo. En su camino de regreso a casa, vio una figura aterradora que se acercaba hacia él. La figura era un hombre vestido de negro, con un sombrero de charro y montando un hermoso caballo negro. El hombre tenía una sonrisa malvada en su rostro, y su mirada era penetrante. Luis reconoció al hombre como el famoso Charro Negro. A medida que el Charro Negro se acercaba, este comenzó a sentir una intensa sensación de miedo y pánico. El hombre intentó correr, pero sus piernas parecían no responderle. El Charro Negro se detuvo frente a Luis y lo miró fijamente. Él intentó hablar con el charro, pero no podía articular una palabra. El Charro Negro se burló de él y le recordó su codicia y sus malas acciones. Luis se dio cuenta que el Charro Negro sabía todo sobre su vida y su mal comportamiento. Después de algunos minutos, el Charro Negro desapareció en la oscuridad, dejando a Luis temblando y en shock. Desde ese momento, se convirtió en una persona diferente. Comenzó a reflexionar sobre sus acciones y sus malas decisiones. Decidió cambiar su vida y hacer el bien a partir de ese momento. La experiencia de Luis con el Charro Negro fue una lección para él. Aprendió que la avaricia y la codicia nunca conducen a la felicidad y que las acciones tienen consecuencia. La leyenda del Charro Negro sirvió como una advertencia y lo ayudó a cambiar su vida para mejor. Esta ha sido la primera anécdota de esta entidad. Continuamos con la siguiente. Soy Jaime, un hombre que ha vivido en el pueblo de Tamulté, en Villahermosa, durante toda su vida. Quiero contarles la historia de un día que cambió mi vida para siempre. Era un día caluroso de verano y yo había estado trabajando durante todo el día. Estaba cansado y quería llegar a casa lo más rápido posible. Así que decidí tomar un atajo por un camino que nunca había tomado antes. Sin embargo, pronto me di cuenta de que había cometido un grave error. Mientras caminaba por el camino solitario y oscuro,
De repente escuché el sonido de un caballo galopando hacia mí. Me quedé paralizado por un momento, pero luego me di cuenta que era un hombre vestido de charro, que se acercaba hacia mí. En mi pueblo, la gente siempre hablaba del charro negro, una figura mítica que aparecía solo en momentos de peligro. Estaba asustado, pero traté de mantener la calma y saludé al hombre. El charro me preguntó que qué hacía caminando solo por el camino a esa hora de la noche. Le expliqué que estaba tratando de llegar a casa lo más rápido posible, pero que me había perdido y tomado un atajo equivocado. Pareció comprender mi situación y me ofreció llevarme a casa en su caballo. Aunque estaba asustado, acepté su oferta porque estaba desesperado por llegar. Sin embargo, en lugar de llevarme en línea recta hacia mi casa, me llevó por un camino completamente diferente. Me perdí en la oscuridad y no sabía a dónde estábamos ni a dónde íbamos. Traté de preguntarle a dónde me llevaba, pero él simplemente me ignoró y seguimos avanzando. Empecé a sentir miedo de que algo malo me iba a suceder. Sin embargo, después de un rato del viaje, el charro negro finalmente me dejó en un lugar que reconocí cerca de mi casa. Me dijo que nunca debía volver a tomar ese camino de noche, pero nunca me explicó por qué. Cuando llegué a casa, estaba temblando de miedo, pero también me sentí agradecido de estar vivo. Desde ese día, siempre evito tomar atajos y me aseguro de estar siempre en compañía de alguien cuando camino por la noche. No he vuelto a ver al charro negro, pero esa noche, lo que parecía ser una tragedia, terminó siendo un recordatorio para tomar precauciones y cuidado en mi vida cotidiana. Esta fue mi historia. Tuve miedo y sé de antemano que era el charro negro, ya que al estar con él sentí una vibra muy pesada y llevaba el atuendo característico que hoy en día ya no son tan comunes. Me encanta su canal y cuídense mucho. Y ahí lo tienes. Imagina que estás a punto de dormir y comienzas a mecer a tu bebé. Él es un bebé recién nacido, pero mientras lo estás meciendo, comienza a hablarte. Quédate para escuchar esta gran leyenda del estado de Durango, en México. Hola, buenas noches. Sean bienvenidos al segundo episodio de este canal, titulado Hermanos del Terror, en donde contaremos historias y relatos paranormales. El niño que habló a los 4 días de nacido. Una historia de 1813 en el estado de Durango. No des tan recio a la cuna, porque me duele la cabeza. Fueron las palabras de quien la historia nombraría como el niño viejo de Durango. Un pequeño que habló a los 4 días de nacido. Una de las historias más raras que circulan en Durango es la del niño viejo. Se trata de un infante que desde los 4 días de nacido hablaba e incluso discernía como si de un adulto se tratara. Corría el año 1813 cuando en el poblado de Santiago Papasquiaro una niña pegó un tremendo grito cuando escuchó a su hermano recién nacido pronunciar palabras hiladas y claras. No des tan recio a la cuna. No des tan recio a la cuna porque me duele la cabeza, dijo el niño de 4 días de nacido a su hermana como de 7 años que lo cuidaba, haciendo que ésta se asustara, pidiéndole ayuda a su madre. Cuando la mamá de ambos llegó a la habitación con la idea de derribar el miedo infundado de su pequeña, ella meció la cuna, escuchando la misma petición por parte del bebé. No des tan recio a la cuna, porque me duele la cabeza. La mujer no estaba preparada para tal impresión. Fue corriendo por el cura, para que la ayudara a comprender el inusual comportamiento de su recién nacido. Pero el religioso también se asustó cuando lo escuchó pronunciar: Señor cura, me duele la cabeza. No mezca la cuna, ni tampoco que la mezca el alcalde, ni nadie. Todos los gobernantes de Santiago Papasquiaro se enteraron del hecho. El alcalde y el juez de la región acudieron a la casa donde estaba ocurriendo estos hechos inusuales. Sacaron al niño de su lecho para comprobar su verdadera edad o descubrir cualquier truco debajo de sus ropas, pero no encontraron nada. Frente al niño, a quien consideraron un ser maligno, determinaron degollarlo para que por su conducto no ocurriera alguna desgracia en Santiago Papasquiaro, a lo que el aludido contestó: degollaron al cura Hidalgo, que era más inocente que yo, y no será mucho que conmigo hagan lo mismo. Tras esas palabras, todos quedaron aún más asustados de lo que estaban. Después de esto, el alcalde y el juez hicieron saber del caso al gobernador de Durango, quedando esto en un expediente que firmaron unos individuos de nombre
José Antonio Berumén y José de Clemente Díaz, de acuerdo con el cronista finado Everardo Gamiz Olivas. Sin embargo, la historia se perdió en el tiempo, aunque se cree que el niño habló de algunos pasajes más de la lucha de independencia de México, creyendo que se trataba de un alma reencarnada, pero también se dice que tras un rato fue asesinado por mandato de las autoridades. Este fue el relato del niño viejo de Durango. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que haya sido un alma reencarnada? Déjenme saber sus opiniones en la caja de comentarios. Nuestra siguiente historia se desarrolla en un lugar que es muy tenebroso, pero que es necesario que exista. Estamos hablando de una morgue, donde la persona que trabaja ahí nos relata lo sucedido después de un misterioso cuerpo, combinado con la visita de su familia. Quédate para escuchar el desenlace. El payaso en la morgue. Hace 5 años recibimos el cuerpo de un hombre que se dedicaba a ser payaso en fiestas infantiles. El hombre había sido asesinado por un grupo de personas, quienes descubrieron que el sujeto abusaba de niños en su casa. Él se dirigía a una fiesta infantil. Recuerdo que el cuerpo de este sujeto lucía horriblemente perturbador, pues aún llevaba su traje puesto, el cual estaba completamente roto y manchado de sangre. También llevaba un maquillaje en su rostro. Aunque este estaba corrido e igualmente mezclado con sangre, sus ojos estaban abiertos y tenían una expresión de profundo dolor. La simple experiencia de verlo fue bastante extraña, pero más extraño aún fue lo que comenzó a ocurrir a partir de aquel día, pues muchos de mis compañeros aseguraban que durante la noche se podían escuchar macabras risas que se transformaban en llanto y después en gritos de dolor. Un payaso arrastrándose por el suelo entre los pasillos de la morgue. En lo personal, nunca me había tocado ver algo tan raro, al menos hasta una noche, cuando mi esposa y mi hijo de 3 años vinieron por mí al trabajo, y cuando salí, vi que mi hijo estaba llorando sin razón. Él gritaba bastante fuerte, así que le pregunté a mi esposa que qué era lo que estaba ocurriendo, y ella me respondió: el niño está llorando, porque decía ver a un payaso al fondo del pasillo. Mi sangre, al escuchar esto, se puso helada, cuando escuché a mi hijo decirme: papá, el payaso quiere que me vaya con él. Desde ese día, no dejo que mi familia venga por mí al trabajo. Espero puedan leer mi historia, y si alguien más trabaja en una morgue como yo, por favor, no lleven a sus familias. Saludos. ¿Qué les pareció el segundo relato de este video? ¿Creen que en las morgues ocurran hechos paranormales? Déjenme saber su opinión en la caja de comentarios. Continuamos con la tercera anécdota titulada Una noche paranormal. Este relato nos lo hicieron llegar a través de nuestro Instagram. Recuerda que también nos puedes seguir en Instagram, en donde encontrarás videos paranormales y más relatos. Te dejo el link en la descripción. Sin más que agregar, iniciemos con el siguiente relato. Recuerdo que yo estaba despierto porque me levanté a hacer del baño, pero cuando terminé de hacer del baño, algo me vio desde el closet. Cabe aclarar que ese día estaba solo de noche. Corrí a mi cama y me metí entre las cobijas. Tenía un celular para marcar, pero estaba en una mesa que no alcanzaba. Me fijé por un orificio que hice entre las cobijas y comencé a rezar, y sonó una voz que dijo: "Shh". Me callé de volada y empecé a rezar en mi mente, pero oí una voz afuera que decía: hijo, 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 ábreme. Yo tenía el presentimiento de que algo malo iba a suceder si me levantaba. Luego que decía hijo repetidamente, se rió, y luego todo se quedó en silencio. De ahí no pude pestañear mucho por miedo a que algo malo me pasara. Cuando vi la luz del día, eran las 5 de la mañana. Tenía miedo de levantarme o de voltear. Tremendo error. Escuché pasos desde afuera. Yo tenía la llave en la mano, pero si eran mis familiares de verdad, tenían que tener una llave de repuesto. Escuché el sonido de la llave. Eran mis papás y mis hermanos. Abrieron la puerta y todo se calmó. Me despertaron, aunque yo ya estaba despierto, para ir con mi abuela. Es que tenía cita con un doctor. Luego de eso, no dije nada. Después de un día que soñé con una criatura que me decía: debiste ir a abrirme. Y cuando me desperté, oí una voz que gritó: debiste ir a abrirme. Todos escuchamos el grito. Vinieron hacia mí
y nos pusimos a rezar. Pusimos sal en las entradas, en las puertas, en las ventanas, y yo conté lo que me pasó, pero solo me creyeron mis padres. Hasta ahorita nada malo he escuchado ni nada raro, pero ese día temí, temí por mi vida y por la de mi familia. No sé qué es lo que haya pasado, ni qué espectro o ente maligno haya visitado mi hogar, pero espero no vuelva a repetirse. Les mando un saludo y espero les guste mi anécdota. Hola, buenas noches. Sean bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy les traemos la leyenda de la planchada, una leyenda popular en la Ciudad de México. Comencemos. Eulalia era una chica guapa, rubia y de ojos claros, que siempre demostró gran profesionalismo y diligencia. Profesaba una dedicación que a veces iba más allá del mero deber, y ni hablar de su inigualable apariencia, siempre muy limpia y con el uniforme blanco perfectamente planchado. Como es costumbre en los hospitales, un nuevo médico ingresó al cuerpo de personal. Cuando Eulalia lo conoció, quedó inmediatamente enamorada de él, y a partir de ese momento no descansó hasta conquistarlo y hacerlo su novio, a pesar de fuertes rumores respecto a las costumbres que tenía ese doctor de coquetear con otras enfermeras. Sin hacer caso de los consejos y el qué dirán, Eulalia se sentía la mujer más dichosa del mundo, y al pasar un tiempo, el doctor le pidió matrimonio. Antes de la boda, el doctor debía partir a un seminario de 15 días, prometiéndole que a su regreso se casarían de inmediato. A los pocos días de la partida del doctor, un enfermero se acercó a ella para confesarle algo que ya todos sabían, que el doctor renunció a su cargo y en realidad había partido de luna de miel con su ahora esposa. Eulalia quedó convencida cuando pasó más del tiempo pactado de su regreso y no había señales de su amado. A partir de esta decepción amorosa, jamás volvió a ser la misma. Malhumorada y llena de amargura, atendía con desprecio e indiferencia a los enfermos, al grado de cometer negligencias. Eulalia, devastada por la traición, cayó en una profunda depresión y se quitó la vida en el hospital, lo que al hecho de su muerte le sirvió para arrepentirse del maltrato que por décadas le dio a los pacientes. Tras su fallecimiento, surgieron cientos de testimonios de gente hospitalizada que dijo haber sido atendida por una mujer con las características inconfundibles de Eulalia, la planchada. Personal del hospital también dice haberla visto entrar o salir de la habitación de un paciente, e incluso haber sido despertados por el espíritu, cuando dormían en sus turnos tocándoles el hombro. Se dice que la planchada aparece solo para pacientes que están graves o cerca de la muerte y que les da una atención especial que ayuda en su recuperación. Sin embargo, hay algunas versiones de la leyenda que dicen que la mujer también puede ser vengativa y atacar a los pacientes si no están agradecidos con su ayuda. Esta fue la leyenda de Eulalia, mejor conocida como la planchada, y a continuación les traemos dos relatos más de personas que han sido testigos de esta entidad. Esta es la historia de María, una mujer de mediana edad que se encontraba hospitalizada en la Ciudad de México. Había sido ingresada debido a una enfermedad que la mantenía postrada en la cama y con muy pocas fuerzas. Una noche, mientras dormía, se despertó sobresaltada al sentir que alguien la tocaba del hombro. Al abrir los ojos, se encontró con la figura de una mujer de aspecto pálido y vestida con un uniforme blanco impecable que le sonreía dulcemente. La mujer le preguntó si se encontraba bien y le ofreció un vaso de agua, a lo que María respondió afirmativamente. La mujer se retiró de la habitación, dejando a María con una extraña sensación. Al día siguiente, María preguntó a las enfermeras por la mujer que la había visitado en la noche, pero todas negaron haber entrado a su habitación. Al preguntarle a otros pacientes, María descubrió la leyenda de la planchada y se dio cuenta de que la mujer que la había visitado podría haber sido ella. A pesar del miedo inicial, María sintió una gran tranquilidad después de la visita de la planchada y creyó que era un ángel o un espíritu protector que cuidaba de los enfermos del hospital. Desde entonces, se sintió acompañada por la presencia de la misteriosa enfermera y se convenció de que la planchada seguía velando por los enfermos del hospital. Con esto terminamos el primer relato. El siguiente nos lo manda Julia, que nos cuenta la historia de su hijo Fernando. Esta historia ocurrió hace no mucho, cuando estábamos pasando el pico más alto de la pandemia. Fernando es un joven que se encontraba luchando contra el COVID en un hospital de la Ciudad de México. La enfermedad había debilitado su cuerpo y su espíritu,
y aunque estaba recibiendo el mejor tratamiento, no parecía haber una mejora. Una noche, mientras estaba solo en su habitación, Fernando vio entrar a una enfermera de aspecto pálido y sereno, vestida con un uniforme blanco impecable. La mujer se acercó a él y le preguntó que cómo se sentía. A pesar de su debilidad, Fernando pudo responder que no estaba bien, que no lograba superar la enfermedad. La enfermera le sonrió dulcemente y le aseguró que todo iba a salir bien, que debía mantener la esperanza y la fe de su recuperación. Luego le ofreció un vaso de agua y se retiró de la habitación. Al día siguiente, cuando los médicos revisaron su condición, se sorprendieron al ver una mejoría significativa en su estado de salud. Fernando les contó sobre la visita de la enfermera y cómo su presencia le había dado fuerzas y esperanza. Los médicos se quedaron perplejos y le preguntaron a las enfermeras si alguien había entrado a su habitación durante la noche, pero todas negaron haberlo hecho. Fernando se dio cuenta de que había visto a la planchada, la misteriosa enfermera que visitaba a los pacientes en los momentos más críticos de su enfermedad. Desde ese día, se sintió acompañado por la presencia de la planchada y se convenció de que ella había sido clave en su recuperación. Agradecido por su intervención, Fernando compartió su historia con los demás pacientes del hospital y se convirtió en un testigo más de la leyenda. Este ha sido el relato de hoy. Y dime, ¿qué opinas? ¿Crees que la planchada es una entidad de redención? ¿Una entidad de bien? ¿O tendrá otros planes más oscuros? La siguiente leyenda de La Llorona se ubica en el lugar donde resido, en San Juan del Río. Hace un tiempo, un grupo de amigos de la ciudad de San Juan del Río, en el estado de Querétaro, decidieron pasar una noche en el Parque del Paso de los Guzmán, que está ubicado a un lado del río. No sabían que su noche de diversión se convertiría en una pesadilla. Mientras exploraban el parque, escucharon el sonido de alguien llorando. Al principio, pensaron que podría ser alguien necesitando de ayuda, así que siguieron el sonido hasta llegar al río. Ahí, vieron una figura blanca flotando en el agua, que parecía ser una mujer, vestida con un vestido largo y blanco. Su cabello oscuro cubría su rostro, y sus lamentos eran desgarradores. El grupo de amigos se asustaron, intentaron alejarse del río, pero la figura de la mujer en el agua los seguía, flotando detrás de ellos. Era la Llorona, que había venido a atormentarlos. La figura se acercaba cada vez más, y los amigos sentían que su vida estaba en peligro. En ese momento, los amigos corrieron hacia el centro de la ciudad, que está a unos cuantos kilómetros del parque, donde estarían a salvo de la Llorona. Corrieron lo más rápido que pudieron, tratando de escapar de la figura que los seguía, llorando y gritando. Finalmente llegaron al centro de la ciudad, agotados y temblando de miedo. Se dieron cuenta de que habían escapado de la Llorona. Desde entonces, han advertido a otros visitantes del parque sobre los peligros de caminar cerca del río por la noche, especialmente en la temporada de lluvias. La leyenda de la Llorona en San Juan del Río ha sido transmitida, y muchos creen que su espíritu todavía sigue persiguiendo a los que se aventuran demasiado cerca del río por las noches. A lo largo de los años, muchas personas han afirmado haber sido perseguidos por la Llorona mientras caminaban por el parque o cerca del río en la noche. Algunas personas incluso han reportado haber escuchado sus lamentos desgarradores y haber visto su figura flotando en el agua. Aunque algunos pueden pensar que se trata solo de una leyenda, muchas personas de la ciudad creen que la Llorona es real y que su espíritu sigue vagando por el río en busca de sus hijos y tratando de encontrar la paz. Por lo tanto, se recomienda tener precaución al estar cerca del río en la noche, especialmente durante la temporada de lluvias, para evitar encontrarse con la aterradora figura de la Llorona. Esta fue la leyenda de la Llorona en San Juan del Río. Si bien no sabemos si es verdad o solo es una leyenda, aquí, los hermanos del terror, cuando lleguemos a la meta de 1000 suscriptores, haremos la expedición al río por la noche. Esperamos contar con su apoyo para lograr la meta y realizar nuestra primera expedición. Hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado. No olvides darle like y suscribirte. Y recuerda, disfruta de tus pesadillas.